Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 13 del mes de diciembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 19, versículo 1 en adelante. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndolo el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. El cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después te iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: ya te ruego que me quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, en su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ella junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no había quien les acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad, y dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se levantaron, se lavaron los pies y comieron y bebieron. Cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré. Ahora humilladlas y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomaron a aquel hombre
a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Hermanos, una historia un tanto dura, difícil, cruel, podríamos llamarle así, de esta historia de la concubina con el levita. Primeramente la mujer le es infiel, se va a su casa, luego él va a buscarla, hablándole amorosamente, dice, buscando regresar a formar ese hogar. Sin embargo, se entretiene con el suegro, pues, y al cabo de unos días sale de nuevo para su lugar, al monte de Efraín. En el camino llegan a la ciudad de Jebús y pasan hasta Gabá, se quedan ahí. Pues hay un anciano que les da alojamiento. Sin embargo, dice la palabra que los hombres de la ciudad eran perversos. Llegaron a buscarlo y le pidieron que sacara al hombre para conocerlos. En aquel entonces el conocer un hombre o una mujer significaba tener relaciones sexuales. Y él todavía les ofrece su hija y la concubina con tal, buscando que no le hagan eso al hombre, porque va en contra de lo que Dios manda, pues, en cuanto a relaciones sexuales. Sin embargo, ellos insisten en que quieren al hombre, ¿verdad? Entonces ellos tiran a la concubina y pues al final abusan de ella hasta que amanece y dice la palabra que el levita la levantó, la puso en un asno y llegó hasta su casa. Estando en su casa la partió en pedazos y la repartió por todas las 12 tribus de Israel. Hermanos, esto lo que nos muestra simple y sencillamente es la decadencia moral en la que estaba el pueblo de Israel. Cuando por medio de sus leyes estaban sabedores que no podían hacer esas cosas. Sin embargo, eso nos recuerda el comportamiento de la gente de Sodoma y Gomorra, que llegaron los hombres buscando a los ángeles porque querían conocerles. Entonces eso vemos, comparamos con eso ahí en Génesis, esa decadencia moral en que estaba el pueblo por estar apartados de Dios. A eso nos lleva el pecado. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos lleva a cometer cosas que son abominación en contra de Jehová. Dios en su inmensa misericordia siempre nos ofrece su perdón, pero no por eso significa que tenemos que buscar cometer los errores. Ellos, por no tener un líder, por haberse apartado de Dios, estaban cometiendo todo este tipo de atrocidades. Un levita, que es un encargado de cuidar y de velar por el templo, por la casa de Dios, anda haciendo eso. Repartió a su concubina en 12 partes, las envió a las tribus, y eso significaba pues que tenía que haber una respuesta de quizás guerra, ¿verdad? Lo veremos más adelante. Esto lo que nos muestra es simple y sencillamente una decadencia moral. Lo mismo sucede hoy en día, hay una decadencia moral, las mismas tribus peleándose allá, hoy nosotros como cristianos, las mismas iglesias criticándonos, peleándonos, aduciendo quién es mejor o quién es más santo. No se trata de eso, se trata de obedecer, amar a Dios y cumplir con su palabra, para evitar caer en esa decadencia moral. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.